Los mixtos, fracción y decimal, veamos el manejo. Empecemos con 13.5. Entonces, 13.5. Este es un número decimal, está compuesto por una parte entera y una parte decimal. La parte decimal indica que está dividido sobre 10, entonces voy a dejar la parte entera, 13, y voy a decir que la parte decimal es 5 sobre 10. Procedo a simplificar o sacar quinta, porque son múltiplos de 5, a numerador y a denominador, lo cual me quedará igual a 13, que es el entero, que no le he hecho nada. 5 dividido 5 me da 1 y 10 dividido 5 me da 2. Entonces tengo 13 enteros, 1/2. Este sería el número mixto. Entonces, de decimal ya lo convertí en mixto. Y este mixto lo voy a convertir en fracción. ¿En qué consiste? Voy a usar este 2 de denominador, multiplico a 26, multiplico a 13, lo convierto en 26, dividido 2, que sigue siendo 13. Entonces, 2 por 13, 26, sobre 2, más la fracción 1/2. Entonces ya tenemos dos fracciones con el mismo común denominador. Vamos a decir que 26 medios más 1/2, eso es 27 medios. Y esta sería la fracción equivalente al decimal 13.5 o al mixto 3 enteros 1/2. Esto es de sentido decimal, mixto, fracción. Hagámoslo en el sentido contrario para con uno de los resultados que obtuvimos, 81 cuartos. Entonces, lo tenemos en fracción. Voy a convertirlo en dos fracciones, digamos que más fáciles de manejar. Voy a quedarme con pares. Entonces voy a decir que 80 sobre 4 más 1/4. Este 80, con poner más números, entonces me va a quedar en... podríamos decir que 8 es 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 3. Y como está en posición de decenas, lo voy a multiplicar por 10. Mantengo el 4 más 1/4. 10 es 2 por 5. Puedo simplificarlo más si quiero. Entonces voy a decir 2 a la 4 por 5, porque 2 por 5 multiplico 2 a la 3 por 2 da 2 a la 4 por 5 más 1/4. Y este 4 lo voy a convertir en 2 a la 2 para cancelar. Entonces, ¿qué ocurre? 2 a la 4 le quito a 4 exponentes, le quito 2 exponentes, entonces me queda 2 a la 2. Esto es 2 a la 2 por 5 más 1/4. Esto es 4 por 5, 20. Tendría 20 más 1/4. Entonces, lo que ya tengo es el mixto, 20 enteros 1/4. 31 cuartos es lo mismo que 20 enteros 1/4. Y ahora lo voy a convertir en decimal. Tengo la parte entera, pero tengo esta fracción. Esta fracción la voy a convertir en un decimal. ¿Cómo lo hago? No, digamos que como no está en múltiplos de 10, voy a hacer la división. ¿Ok? Entonces voy a plantear las divisiones de dos formas. Son semejantes. Entonces voy a decir 1 en 4 cuántas veces está, o 1 en 4 cuántas veces está. Entonces vamos a decir que 1 en 4 no está, 0 veces. 1 en 4 no está, 0 veces. Comita decimal, que esta coma lo que nos permite es adicionar un 0 al término, adicionar un 0 al término 10. Entonces 4 en 10 sí está, 4 en 10 sí está. Por aproximación 2 por 4, 8. Proceso largo, vamos a irnos por 2 por 4, 8.
Vamos a hacerlo largo. 10 menos 8, 2. 2. Esto se puede hacer de manera automática, pero es el paso a paso. Ahora, en 4 en 2 no está. Esta coma nos da licencia a poner un 0. 4 en 10. 4 en 2 no está. Nos da esta coma licencia a ponerlo en 0. 4 en 20 sí está. Está 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0. Lo mismo, está 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0. Y nuestra respuesta será 0.25. Nuestro cociente será 0.25. Este término, entonces vamos a decir que 20 enteros, un cuarto es 0.25. Entonces más 0.25 y eso es igual a 20.25, que sería el decimal. Entonces tenemos decimal, mixto, fracción. Eso sería todo lo que vimos como contenido de valor de la parte algebraica en integrales definidas e indefinidas. Gracias por la atención prestada. Por favor, suscríbanse, comenten. Chao.